A comienzos del siglo XVI hubo un choque teológico muy grande. Este causó una explosión de la cual aún en la actualidad sentimos los efectos. Fue un impacto necesario, un debate y una reforma muy necesaria sobre los temas de corrupción espiritual y teología que habían pasado a ser un estilo de vida. Todo esto giraba sobre el tema de la justificación por la fe. Hagamos un poquito de historia en esta controversia sobre la justificación solo por fe. Este choque se relacionó específicamente con el sacramento de la penitencia. Este sacramento era definido por la Iglesia tradicional en nuestros países como el segundo pilar de la justificación. El primero era el bautismo de infantes. Si una persona pecaba después de haber sido bautizada, y desde luego que lo haría, se necesitaba entonces una penitencia que lo restaurara. La Iglesia tradicional en nuestros países creía, 500 años atrás, y aún cree en la actualidad, que los pecados malos matan a la gracia justificadora. El pecador debe hacer algo para restaurar esa gracia, si no el alma del pecador va a estar en peligro. Todos los sacramentos de la Iglesia fueron diseñados de una manera u otra para justificar continuamente al pecador ante los ojos de Dios. La Iglesia decía que la salvación no era una transacción única en la cual Dios el Padre le atribuía la justicia de Cristo al pecador. Ellos decían que la justificación era un proceso que duraba toda la vida, con la esperanza que, si uno hacía todo lo que debía hacer, entonces, al final, su tiempo en el purgatorio sería reducido y su alma eventualmente iría al cielo. Pero veamos la justificación por fe versus las indulgencias. Una de las cosas buenas que uno debe hacer se centra en la doctrina de la penitencia. El sacramento de la penitencia incluía todo el tema de las indulgencias. Una indulgencia involucraba una buena obra, una oración, una ofrenda, una visita a un lugar sagrado y un acto sacrificial. Al hacer una o todas estas cosas, Dios, en cierto grado, quedaba satisfecho y otra medida de gracia se derramaba sobre el penitente. Este tema fue el que más corrupción creó en la historia de la Iglesia. La Iglesia desarrolló un sistema de indulgencias en el cual, de forma insensata, los pecados se podían perdonar a cambio de buenas obras, incluyendo donaciones monetarias. De hecho, la mayoría de las grandes catedrales europeas fue financiada con la venta de indulgencias. Las autoridades eclesiásticas le decían a la gente, así pueden obtener el perdón, así es como pueden satisfacer a Dios, así es como pueden adquirir un poco más de gracia en su camino al cielo. La gente desde ya las compraba. Por ejemplo, en el año 1300 se creó la indulgencia de jubileo para todos los que visitaran las tumbas de los apóstoles sucesivamente por 15 días. Desde luego que uno necesitaba tener una entrada para poder ver las tumbas. Luego, en el año 2000, se declaró que ese año era el año del jubileo. Se ofreció indulgencias a todos los fieles que fueran a misa en una de las catedrales designadas en Europa. Al participar de la misa en uno de estos lugares, se le prometió que se reduciría el tiempo que uno pasaría en el purgatorio. Para el siglo XVI, las indulgencias le estaban dando tanto dinero que la Iglesia llamaba esto el negocio sagrado. Un establecimiento bancario en Alemania era el encargado de manejar el dinero y la Basílica de San Pedro en Roma fue construida con el dinero de la venta de perdón. El tema de las reliquias estaba ligado con el de las indulgencias. Las catedrales de Alemania tenían de muestra miles de reliquias que iban desde una pequeña rama de la zarza ardiente de Moisés hasta una lágrima de las que Jesús derramó cuando lloró por Jerusalén. Hace poco estuve en Europa y vi a un grupo de personas pagar para ver unas reliquias que se habían traído para poner de muestra. Se trataba de la mano huesuda de un cardenal u obispo de unos 1000 años de antigüedad y que estaba envuelta en oro y anillos con joyas.
La persona que pagaba la entrada para verla, alrededor de €1 más o menos, supuestamente recibía la bendición de Dios. Por supuesto, yo pagué el euro, pero solo para ver cómo era esta reliquia, no para obtener gracia de ningún tipo. Esa bendición recibida se transformaba finalmente en gracia salvadora. La verdad, después de ver eso me sentí enfermo por el resto de la jornada. A principios del siglo XVI, el número de peregrinos a una ciudad alemana en particular para ver reliquias, hacer oraciones y ofrendas correspondientes para obtener indulgencias era tan grande que la universidad de esa ciudad quedó en la riqueza absoluta. Una de las promesas que la iglesia predominante de nuestros países le había hecho a los peregrinos era que si ellos llegaban a esa ciudad y mientras hacían las plegarias donaban dinero, podrían cancelar cerca de 2 millones de años en el purgatorio. Eso me hace pensar algo. ¿Cuántos años debería pasar uno sufriendo en el purgatorio para finalmente alcanzar el perdón de pecados e ir al cielo? ¿Cuánto tiempo? Como también se enseñaba que uno podía adquirir indulgencias para sus seres queridos que ya habían fallecido. Imagínese el fervor de la gente por ayudar a sus familiares. Estos se pueden comparar con el fervor que vemos en la actualidad en los mormones, que pasan horas bautizándose en lugar de sus seres queridos que murieron y no eran de la misma fe. La creencia en la expiación para familiares muertos ha dado como resultado una operación genealógica sin precedentes. Ellos crearon esta genealogía para poder localizar cada uno de sus familiares ya fallecidos y bautizarse por cada uno de ellos. Ellos creen que esto permite que sus familiares vayan al cielo, o sea, uno de los 3 cielos en los que ellos creen, no sé bien a cuál. La ciudad alemana de Gutenberg ya estaba llena de devotos a esa creencia de que la justificación podía comprarse. En la primavera del año 1517, un emisario del jefe del gobierno de esta iglesia llegó a la ciudad. Se llamaba Johann Tetzel, y la razón de su visita era comenzar a juntar dinero para el proyecto de construcción de la Basílica de San Pedro. Las palabras de Tetzel se preservaron a través del tiempo. En uno de los sermones, él dijo lo siguiente: ustedes deben saber que cualquiera que haya confesado y contribuido con dinero en la caja, tienen sus pecados perdonados. Así que, ¿por qué quedarse sentado? Corran todos ustedes, busquen la salvación de sus almas. ¿No escuchan las voces de sus familiares fallecidos clamándole: tengan misericordia de mí, ten misericordia de mí, estamos sufriendo, tenemos mucho dolor y tú puedes rescatarnos? Estas eran algunas de las palabras de uno de sus sermones. Los peregrinos se apresuraron a comprar sus indulgencias. Finalmente la basílica se terminó de construir. Pero sigamos con la historia. Martín Lutero y la Reforma. Quiero enfocarme ahora. El sermón de Tetzel, esa primavera, fue la última gota que rebalsó el corazón de un monje que enseñaba el Nuevo Testamento en la universidad. Este se había convertido a Cristo por la fe al estudiar el libro de Romanos. El nombre de ese profesor era Martín Lutero. En octubre de ese mismo año, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Gutenberg. Las escribió en latín con intención de comenzar una charla teológica con los líderes en cuanto a la venta de la gracia y el perdón. Sin embargo, en una de las grandes ironías de la historia, que uno ahora la puede ver como la soberanía de Dios, se desarrolló una nueva invención llamada imprenta. Esto cambió todo. En contra del deseo original de Lutero, estas tesis fueron traducidas al alemán, impresas en grandes cantidades y en tan solo 2 semanas estaban circulando por toda Alemania. De la misma manera que un montón de madera seca reacciona a una chispa, las 95 tesis de Martín Lutero comenzaron una controversia sin igual. Fue una controversia que al final lo llevó a la condena de la Iglesia,
que lo catalogó a él y a sus escritos como herejía. El choque se produjo y el movimiento comenzó a generar empuje por medio de los que estaban de acuerdo con las indulgencias, y la gente comenzó a creer que la Biblia enseñaba claramente la justificación solo por la fe. Fue un movimiento que, de hecho, fue bautizado por la Iglesia a causa de sus protestas como protestante. Un abogado francés se convirtió a la verdad de ese movimiento, que en la actualidad lo conocemos como la Reforma. Él más adelante formalizó la doctrina protestante en sus instituciones, basadas íntegramente en las Escrituras. Su nombre, Juan Calvino. Calvino escribió lo siguiente: que quede en claro que no hay otra manera para ser justificado que no sea la fe. O, por decirlo de otra manera, somos justificados por fe y solo por fe. En este desarrollo, veamos ahora la justificación por la fe versus otro evangelio. Lo que para mí es increíble, amigos, es que la doctrina de la justificación es tan controversial en la actualidad como lo fue unos 500 años atrás. ¿Y por qué no? En el siglo I, en la iglesia de Galacia, el problema principal era la distorsión del evangelio. Pablo les advirtió diciendo en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de esta manera. Escuche, Gálatas 1, 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En otras palabras, ellos no pretendían inventar un evangelio completamente nuevo, ya que nadie lo aceptaría. Así que en vez de crear uno nuevo, decían, en efecto, modifiquemos el que ya tenemos para ventaja nuestra. No nos libremos de Jesús, pero cambiemos su imagen. Hagamos un sistema en el cual el hombre dependa de la iglesia para la salvación y agreguemos que el hombre, para ser salvo, debe ser bueno. De esa manera, vamos a mantener a todos con buena conducta y a la vez ayudaremos a la naturaleza humana que no quiere admitir que no hay nada que pueda hacer para salvarse. Eso va a permitir que uno le dé una mano a Dios para poder entrar al cielo. Pablo luego dice en el versículo 9 de esta manera: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces la pregunta es, ¿qué evangelio recibieron los Gálatas que nunca debe cambiarse, alterarse, diluirse, distorsionarse o debilitarse? ¿Qué evangelio predicaron los apóstoles entonces? Vayamos a Romanos capítulo 3 y escuche nuevamente la descripción que Pablo da de la salvación. Dice justificación por la fe. En los versículos 27 y 28 Pablo comienza a dar un resumen de todo lo que ha dicho en ese párrafo en cuanto a la justificación por la fe. Fíjese en el versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es por eso que en el versículo anterior pudo decir, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La palabra ley allí puede traducirse regla o principio. Por ende, esa última parte se puede leer así, por un principio de fe. Dicho de otra manera, Pablo pregunta, ¿de qué puede uno estar orgulloso al hablar de la salvación? ¿Qué derecho tiene uno de inflar el pecho y decir, vean qué buena persona que soy? La verdad es que el hombre nace con un orgullo propio que es incurable. Warren Wiersbe dijo, el hombre es el único ser viviente que al darle una palmada en la espalda, se infla. En Lucas, capítulo 18, el Señor ilustra el orgullo espiritual al contar la historia del fariseo y el recolector de impuestos, el publicano.
que fueron juntos al templo a orar. El Señor dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Esta es una elección de palabras interesantes, porque el fariseo obviamente no estaba orando a Dios, sino que estaba hablando consigo mismo. Continuemos leyendo ahora el versículo 11. Dice, él oraba, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. A propósito, si usted quiere que sus oraciones reboten en el cielo raso y le impacten en la cabeza, comience a orar como este hombre. Señor, gracias porque no soy como los otros hombres. Comience a orar así. Y su oración no va a pasar el cielo raso. Luego, en la última parte del versículo 11, él especifica qué tipo de personas él consideraba inferior. Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué hermosa oración, ¿no? Evidentemente, mientras el fariseo estaba orando, vio a una de las personas más odiadas de su época, un recolector de impuestos. Hay cosas que nunca cambian, ¿no? Hoy tal vez es esa misma persona. En el siglo I, los recaudadores de impuestos le compraban al gobierno romano el derecho de cobrarle impuestos a sus propios conciudadanos judíos. Los judíos le pagarían su parte, la cual iría a Roma, y luego el recaudador de impuestos se quedaría con el resto. A causa de esto, los publicanos eran considerados traidores y ladrones, ya que cobraban impuestos altísimos para poder quedarse con su parte. Si existía alguna persona de la cual uno podía considerarse mejor, ese era el publicano. El fariseo continúa en el versículo 12, diciendo así, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Este fariseo estaba inventando todo esto? Yo creo que no. ¿Ayunaba 2 veces por semana? Sí. ¿Pagaba impuestos por sus ingresos? Sí, también. ¿Alguna vez intentó quitarle la esposa a su prójimo? No. ¿Era un buen hombre? Sí, seguramente. Jesús pasa a decir lo siguiente en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él ni siquiera quería levantar la mirada. Simplemente se golpeaba el pecho y decía en esta oración de profunda confesión, Dios, Dios, ten misericordia de mí. Luego Jesús dijo en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. La palabra justificado, en este versículo, es la misma palabra griega empleada en Romanos capítulo 3, versículo 28. Este hombre fue justificado, o sea, declarado justo, redimido, perdonado completamente. El que no se jactó pasó a ser un verdadero creyente. El que se jactó solo estaba aparentando ser creyente. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28, que el principio de la verdadera fe elimina el orgullo espiritual. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice la palabra. Más claro que eso es imposible. Martín Lutero escribió esto: todos los que son justificados a cambio de nada, y esto se acredita solamente a la gracia de Dios. Entonces, los que se oponen a la definición de la fe sin obras, ¿en qué parte de la Biblia se basan? La verdad es que es una buena pregunta. Ahora, ¿de dónde proviene todo esto? Estos se basan en un versículo de la Escritura que parece contradecir todo lo que el apóstol Pablo ha dicho. Es un versículo de la Escritura escrito por el apóstol Santiago o Jacobo que ha causado más confusión que cualquier otro en relación con la justificación por la fe. Veamos por favor estos versículos y comparemos. Pablo escribe en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santiago escribe en el capítulo 2 de su libro, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pablo dice justificados por la fe. Santiago dice justificados
por las obras. ¿Quién tiene razón? ¿Sabe? Ambos. La respuesta está en comprender el punto de vista que ambos escritores tienen en cuanto al mismo tema. Pablo y Santiago tenían dos propósitos distintos, dos contextos distintos, dos objetivos distintos y dos énfasis que Dios quería comunicar por medio de ellos. Santiago, en realidad, está hablando de tres tipos de fe. Dos de estos son falsos, mientras uno es verdadero. Primero, la fe muerta. El primer tipo de fe al que se refiere Santiago es la fe muerta. La fe muerta no conlleva obras. Fíjese lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 17, y subraye las primeras palabras del versículo 14 y las mismas palabras en el versículo 16, donde dice, ¿de qué aprovechará? Leo este pasaje. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Subraya allí, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Otra vez, subráyelo por favor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la persona que dice, sí, me voy al cielo porque tengo fe en Dios. La verdad de la cuestión es que estos nada tienen que ver con Dios. Dicen tener fe en Cristo, pero Cristo no tiene nada que ver con sus vidas. Cristo no está presente en sus pensamientos. Cristo no tiene ningún lugar en sus finanzas. Cristo no tiene nada que ver con el vocabulario o la ropa que usan. Solamente le dan una hora de su atención a Cristo el domingo y hasta allí llega su fe. Santiago dice, la fe de esa persona está muerta, no existe, es estéril. En segundo lugar, el segundo tipo de fe es la que Santiago llama fe demoníaca. Fíjese en Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La fe muerta es una fe que no da ninguna evidencia exterior de una vida santa. Uno puede decir que es hablar sin acciones. Este segundo tipo de fe, la fe demoníaca, es palabras sin alabanza o hablar sin alabar. Sin embargo, no se equivoque, los demonios creen. ¿Nunca se puso a pensar que no existe un demonio ateo o agnóstico? Ellos creen en la existencia de Dios, creen en la existencia del Hijo de Dios y del Espíritu de Dios, no dudan que hay un solo Dios vivo y verdadero, no dudan de la creación del mundo, ellos estaban presentes cuando sucedió, ellos no cuestionan la autenticidad de la Escritura, la han visto pasar el escrutinio por décadas, no se ponen a debatir la verdad histórica en cuanto a la resurrección de Cristo, presenciaron el suceso. ¿Por qué ningún demonio va a ir al cielo si cree todo lo que un creyente cree? Es porque pueden pronunciar todas las palabras, pero no van a alabar a Dios, no van a adorarle, no van a inclinar sus corazones al reino de Cristo. Entonces, Santiago describe la fe muerta, que es una fe sin obras. También la fe demoníaca, que es obras sin adoración. Y el tercer tipo de fe es la única fe que es genuina, es la fe dinámica. El tercer tipo de fe que Santiago describe es la fe dinámica, que es la fe que obra y alaba a Dios. Santiago tiene una perspectiva distinta a la del apóstol Pablo en este tema de la justificación. Santiago y Pablo al final se están complementando el uno al otro y no se están contradiciendo. Quiero que esto quede bien en claro. Uno tiene que comprender las diferencias en el mensaje que Pablo y Santiago intentan comunicar. Permítame señalarle un par de diferencias entre los mensajes de Pablo y Santiago que se complementan. Distintos objetivos de Pablo y Santiago quiero marcar aquí. En primer lugar, Pablo y Santiago tienen distintos objetivos. Por ejemplo, Pablo define a la justificación de manera que el objetivo de Pablo es el de definir la salvación o la justificación.
Él está escribiendo teológicamente que la definición de la justificación es la fe y solamente la fe. ¿Se lo vuelvo a repetir? ¿Cómo no? Tome nota, es muy importante esto. Hay objetivos distintos cuando Pablo y Santiago escriben. Pablo define a la justificación, de manera que el objetivo de Pablo es el de definir la salvación o la justificación. Él está escribiendo teológicamente que la definición de la justificación es la fe y solamente la fe. Pasamos a Santiago. Santiago está ilustrando la justificación. ¿Entiende esto? Santiago está ilustrando la justificación, la cual se ilustra no por fe más obras, sino por una fe que obra. Él está escribiendo en términos prácticos diciendo, ¿de qué aprovecha? Él quiere ilustrar la fe auténtica con la vida. ¿Quedó claro? Se lo repito una vez más, ¿cómo no? Santiago está ilustrando la justificación, la cual se ilustra no por fe más obras, sino por una fe que obra. Él está escribiendo en términos prácticos diciendo, ¿de qué aprovecha? Él quiere ilustrar la fe auténtica con la vida. Permítame ilustrar la ilustración de Santiago, por así decirlo. Un día con mi esposa regresamos del hospital con bebés. Ni bien nos casamos, mientras yo aún estaba en el seminario, decidimos esperar hasta que yo terminara mis estudios para tener un hijo. Sin embargo, durante mi último semestre en el seminario, Dios reveló su sentido del humor al darnos 2 hijos a la vez. Qué gracioso es Dios, ¿no? Ambos nacieron en el mismo hospital en Texas. Recuerdo cuando el primero salió y comenzó a llorar y a gritar. A los 2 minutos, su hermano mellizo comenzó a salir haciendo mucho ruido también. Todos nos quedamos más tranquilos en ese momento porque el niño estaba situado más arriba en la matriz y su corazón estaba latiendo más rápido de lo normal. Entonces, cuando nació y se puso a llorar, sabíamos que su corazón latía. Fue la única vez que su llanto fue algo hermoso. Su llanto no le dio vida, sin embargo, reveló que estaba vivo. Sus gritos no produjeron vida, sino que fueron prueba de ella. ¿Se da cuenta? De la misma manera, Santiago está ilustrando el hecho de que las buenas obras no producen vida, sino que prueban que la vida existe. Entonces podríamos expresarlo de la siguiente manera. La fe en Cristo produce vida, el obrar para Cristo demuestra esa vida. ¿Quedó claro? Lo repito una vez más, con mucho gusto. La fe en Cristo produce vida, el obrar para Cristo demuestra esa vida. Ahora, fíjese también que Pablo y Santiago tienen 2 énfasis diferentes. ¿Cuáles son? Pablo enfatiza la base para la salvación, que es la justificación por la fe. Santiago enfatiza el fruto después de la salvación, que son las obras y no solo la fe. En otras palabras, la fe sin fruto no es genuina, no es fe verdadera. La verdadera fe es revelada por los frutos, o sea, por las obras. La persona que dice que es creyente, que conoce a Cristo, pero no evidencia fruto, se está engañando. El decir tengo fe no es suficiente. Pero antes de pasar al tercer punto que hay de diferente entre Pablo y Santiago, le quiero mencionar los otros 2 anteriores. En primer lugar, dijimos que Pablo y Santiago tienen distintos objetivos. Pablo define a la justificación de manera que el objetivo de Pablo es el de definir la salvación o la justificación. En cambio, Santiago está ilustrando la justificación, la cual se ilustra no por fe más obras, sino por una fe que obra. Estos son los objetivos. En segundo lugar, mencionamos también
que Pablo y Santiago tienen dos énfasis diferentes. ¿Cuáles eran? Se los recuerdo. Pablo enfatiza la base para la salvación, que es la justificación por la fe. Santiago enfatiza el fruto después de la salvación, que son las obras y no solo la fe. En tercer lugar, siga tomando nota, por favor, no se canse. Vamos, seguimos adelante. Pablo y Santiago también tenían distintas audiencias. Pablo estaba hablando acerca de ser justificado ante los ojos de Dios. Santiago está hablando en cuanto a ser justificado ante los ojos de los hombres. ¿Entiende este concepto? Estamos viendo de que tanto Pablo como Santiago estaban ante diferentes audiencias. Pablo estaba hablando acerca de ser justificado ante los ojos de Dios, mientras que Santiago está hablando en cuanto a ser justificado ante los ojos de los hombres. Uno es justificado ante los ojos de Dios exclusivamente por la fe, no hay otra forma. Es lo que venimos estudiando en los últimos capítulos de este gran libro de Romanos, en los últimos versículos, venimos mencionando esto. Uno es justificado ante los ojos de Dios exclusivamente por fe. Uno es justificado ante los ojos de los hombres, ¿cómo? Por obras. Santiago habla de esto en el versículo 24 del capítulo 2, al decir así: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En otras palabras, la gente no puede ver la fe, ellos ven las obras. Entonces, la fe sola no lo justifica a uno ante los ojos de los demás. Las obras revelan a los demás que la fe de uno existe. ¿Entiende este concepto? Vamos al cuarto punto que quiero mostrar aquí. Pablo y Santiago están tras distintos resultados. Pablo quiere que el creyente pueda defender su fe. Santiago está desafiando al creyente a demostrar su fe. La verdadera fe salvadora es independiente de las buenas obras. En otras palabras, Santiago está impresionando a sus lectores con la verdad de que la profesión de fe no tiene sentido sin la práctica de la fe. De hecho, Santiago está diciendo que aquellos que hacen profesión de fe y no practican la fe, no poseen una fe viva y genuina. Juan Calvino escribió a principios del siglo XVI, solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Quiere ser justificado delante de Dios? Eso proviene exclusivamente de la fe en Cristo. ¿Quiere ser justificado ante los ojos de la humanidad? ¿Quiere ser real? ¿Quiere que el mundo vea que su fe es auténtica? Entonces viva para Cristo. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Haga lo que haga, no enfrente a Pablo con Santiago. Están del mismo lado, que quede bien claro. Póngalos juntos y logrará comprender mejor las cosas. La guerra del Evangelio solo es una guerra cuando uno no ve las diferencias entre Pablo y Santiago en sus objetivos, en sus énfasis, en su audiencia y en los resultados esperados. El doctor Griffith Thomas escribió hace más de 100 años lo siguiente: Pablo y Santiago no son soldados de distintos ejércitos peleando el uno contra el otro, sino que son soldados del mismo ejército luchando juntos contra los enemigos que vienen de distintas direcciones. Se lo repito una vez más. Muy bueno este concepto. Esto lo escribió hace más de 100 años, diciendo así: Pablo y Santiago no son soldados de distintos ejércitos peleando el uno contra el otro, sino que son soldados del mismo ejército luchando juntos
contra los enemigos que vienen de distintas direcciones. Pablo está luchando contra un enemigo llamado fe más obras, mientras que Santiago está luchando con un enemigo llamado la fe no funciona. Cualquiera de los dos enemigos es letal. Ambos son estériles, ambos son engañosos, cada enemigo es un evangelio diferente. La verdad es que la justificación es por fe y sin obras. No obstante, los que son justificados por la fe van a obrar. Estos encuentran gran satisfacción en servir, glorificar y agradar a su gran Dios y Salvador, su Redentor, el Señor Jesucristo. Al que no le importa hacer esto, no tiene fe. El que tiene fe verdadera tiene la ambición más alta de agradar a Dios. Y ruego al Señor que usted tenga esa fe verdadera. Por eso, es importante que usted se analice a sí mismo y vea si realmente su fe es esa fe genuina y verdadera, que se demuestra a través de las obras que usted está efectuando, que usted está haciendo, mostrando y manifestando que en usted hay una fe verdadera. Espero que esto le sirva, que sea de bendición y que este punto quede bien claro. Lo espero en otro estudio de Sabiduría para el Corazón.